Entonces tú le pedirás a Dios, Señor, yo quiero esto, esto y esto. Pero tú, ¿cuáles son tus objetivos? Espíritu Santo, dame objetivos espirituales para este año, para saber cómo debo moverme, para crecer espiritualmente y para ministrar, para que yo pueda traer el cielo a la tierra. Amén. Cuando defines los objetivos, tienes un plan de entrenamiento estructurado. Quien ya se ha entrenado sabe de lo que estoy hablando. Plan de entrenamiento. ¿Cuántas veces a la semana iré a la piscina o correré o iré al gimnasio? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? Amén. Y aquí tú decidirás cuánto tiempo leeré la Biblia, cuánto tiempo oraré al día, cuántas veces ayunaré durante la semana. ¿Quién sabe que el ayuno en la Biblia no era solo de vez en cuando, sino que ellos ayunaban siempre? De hecho, uno decía, si algún día queréis ayunar, la Biblia dice, cuando ayunéis, haced así. Era un estilo de vida. Entonces tienes que decidir, ¿cuántas veces ayunaré? ¿Ayunaré una vez a la semana? ¿Cuál es el día en que ayunaré? Ese día en el que quizá para mí es más fácil, tal vez porque estoy en casa o porque no tengo 1000 compromisos. ¿Cuál es el día? ¿Cuántas horas oraré en lenguas? Porque orar en lenguas es algo que acelera, porque la palabra de Dios dice que orar en lenguas edifica a uno mismo. ¿Qué significa eso? Que no tiene que ver con los demás, significa que espiritualmente yo crezco. Es como si, al edificar, quiero construir encima. Es como si espiritualmente, cuando oro en lenguas, estoy más cerca de las cosas de Dios. Así que oraré en lenguas 15 minutos al día, 1 hora al día. Leeré la Biblia, al menos ahí seguiré mi plan, 3 capítulos al día, 5 el domingo. ¿Cómo lo haré? ¿Leeré un libro al mes? ¿Leeré un libro a la semana? Todo esto lo decides tú y haces tu plan de entrenamiento espiritual. Amén. Esto también sirve para el entrenamiento natural, así que puedes hacer uno espiritual y puedes hacer uno natural, y también puedes hacer uno para tu alma. El alma es nuestro cerebro. ¿Qué leeré para poder crecer? Estamos hablando del mundo espiritual. ¿Cuáles son los libros que debo leer más? Los que hablan del mundo espiritual, del crecimiento. Hay un libro de John Bevere, creo que lo tenemos. También hay una app. ¿La habéis visto? Tiene una X delante. ¿Quién lo ha leído alguna vez? ¿Cómo se llama en español? Messenger. No, ese es el nombre de la app. La app se llama Messenger, pero quería saber el nombre del libro. No me acuerdo. De todas formas, es a Multiply el libro, ¿no? Sí, bueno, si tenéis un teléfono podéis descargar gratuitamente esta app que se llama Messenger. Allí hay un estudio muy bonito de John Bevere sobre cómo potenciar los dones con cosas muy sencillas, con la voz preciosa de Mauricio, que también es la nuestra aquí y podéis escuchar. Así que, ¿qué escucharé? Pues eso se llama EX multiplica el potencial que Dios te ha dado. Estamos totalmente en el tema. Hay un libro y hay un audiolibro que puedes escuchar gratis. Mira, multiplica el potencial que Dios te ha dado. Ide a Messenger y elegid este libro, el que tiene una X enorme delante, que hay unas lecciones preciosas de las que seguramente hablaremos también en nuestros grupos en directo. Así que, decime, ¿cómo definir los objetivos, hacer un plan de entrenamiento espiritual, un plan de entrenamiento mental? ¿Con qué alimentaré mi mente? Es un plan de entrenamiento. Si quieres entrenar también el cuerpo, sería perfecto. Espíritu, alma y cuerpo felices. Piensa, más guapos, más felices. Sí, luego sugeriremos otros libros. Luego, la modalidad de entrenamiento. Decid conmigo,
la modalidad de entrenamiento. Es decir, ¿rezaré cada día? ¿Cómo lo haré? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo? Modalidad. Oración en lenguas, lo que os he dicho antes. Así que hago un plan y las modalidades. Luego, cuando haces deporte, siempre dicen que es necesario calentar, ¿verdad? En cualquier cosa, en la piscina, en el gimnasio, hay un tiempo de calentamiento. El calentamiento será al principio del año. Empezaremos a intentar liberar palabras proféticas, a orar por los enfermos, a orar por los endemoniados y a usar todos los dones del Espíritu Santo, que son 9. 3 categorías. ¿Cuáles son los dones de poder? Si no lo sabéis, tenéis que hacer la escuela bíblica. Milagros, sanidades, en plural, fe. Así que tenemos que entrenarnos en los dones del Espíritu Santo. Luego están los dones de revelación, que son un grupo de 3. ¿Cuáles son? Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus es entender si en el lugar hay ángeles, demonios, movimientos malignos, etc. Y luego hay otra categoría, otros 3, que son los dones de palabra. ¿Cuáles son? Interpretación de lenguas, profecías y el hablar en lenguas. Tenemos que ejercitarnos en todos los dones, así que el calentamiento significa que quizá empiezo así, rezo por una persona al día o intercedo por alguien o cada día. Yo me he puesto este objetivo. Tengo que hacer algo espiritual, es decir, una profecía, una oración, una vez al día por alguien en la calle, no en la calle, por teléfono. Una persona al día a la que yo ministraré de forma sobrenatural. Esto es un calentamiento. El calentamiento significa que empiezas poco a poco para luego aumentar la intensidad. Quien va al gimnasio lo sabe. ¿Veis que en el vídeo vemos? ¿Os acordáis del vídeo? Que Estefano empieza con unas pesas muy monas, ligeras. ¿Lo sentís? ¿Os acordáis? Y luego él empieza a poner más peso, porque al final serás muy bueno levantando pesas pesadas. Amén. Así que empiezas poco a poco y luego llega la intensidad. Otra cosa de la que se habla en el deporte es de tener un tiempo de descanso. Aconsejan descansar al menos un día a la semana. Y aquí quiero entrar en las cosas espirituales diciendo, descansa porque no depende de ti, depende de Dios. Dilo conmigo, no depende de mí, no son mis esfuerzos los que hacen que el Espíritu Santo me use, es mi disponibilidad. Decir conmigo, no son mis esfuerzos, es mi disponibilidad. Entonces imagínate, yo soy Dios solo por un segundo y quiero usar a alguien. Allí hay un chico que necesita oración. Allí hay un chico que está gritando diciendo, Dios, ¿qué hago? Él ni siquiera conoce a Dios. El Espíritu Santo mirará alrededor de ese chico para ver si hay alguien con quien pueda hablar. Y si no hay nadie, nadie le llevará la palabra de Dios. Dios tendrá que encontrar otras maneras. Pero si hubiera alguien, Dios lo usaría, ¿sí o no? Por supuesto. Entonces, si yo estoy buscando a alguien que ayude a Jacobo y miro y digo, ¿pero quién puede ayudar? Y si veo a una persona disponible que es capaz, porque tiene que estar disponible y ser capaz, de nada sirve que solo esté disponible, ¿verdad? Dice, yo estoy disponible, pero él se ha caído al suelo, soy muy delgado, no soy capaz de levantarle, esa disponibilidad no vale mucho. En todo caso, puedo llamar a otro, ven aquí a ayudarme. Así que la disponibilidad es muy importante. Cuando empezamos nuestra iglesia, quien conoce mi historia sabe que una de las personas que comenzó la iglesia con nosotros, además de la pastora Diana, se llama Andrea, que hoy es ministro en otra iglesia y se casó con una chica de otra iglesia.
Andrea estaba en la piscina y yo me desperté con muchas ganas de ir a nadar. Hacía mucho tiempo que no iba a nadar. Digo, era agosto, hoy voy a la piscina. Y mientras estoy nadando, Dios me habla de este chico, Andrea. Y le veo allí, preguntándome, ¿nadas bien? Yo, gracias, digo, a los hombres les digo que sigan nadando. Y el Espíritu Santo me habla y me dice que le hable de Jesús a ese chico que hoy es un ministro de Dios. A ese chico, en una piscina desconocida, porque Dios tenía a alguien como yo, que estaba disponible, sabía escuchar su voz y tenía todo lo necesario, el equipamiento para poder ayudar a Andrea. Entonces Dios me usó a mí, pero la piscina estaba llena de gente. ¿Por qué me usó a mí Dios? Porque yo estaba disponible y preparada. Lo que tú tienes que hacer es prepararte. Tenemos que asistir a todos los seminarios. Este año haremos un montón de seminarios sobre lo sobrenatural, escuela profética, escuela de los dones, escuela del Espíritu Santo, escuela de la voz de Dios, se predicará los domingos, será una conferencia. Tienes que prepararte y estar disponible. Decid conmigo, preparados y disponibles. Entonces, si no estoy disponible, Dios no puede utilizarme aunque esté preparado, porque puedo estar preparado, ver a alguien que se está muriendo y no ir a salvarlo. En cambio, si estoy preparado y disponible, sucederá. Por ejemplo, yo viajo mucho y duermo cuando estoy en los vuelos profundamente. Descanso, es mi momento de descanso. Sé que muchos tienen miedo y no duermen, yo duermo. Digo, Señor, si tienes que caer, paciencia. Haz que sea pronto. Pero siempre hago una oración y digo, Dios, si quieres hablar con alguien que sea ahora, porque después yo duermo. Así que tienes unos minutos antes de que me duerma para que yo pueda hablar de Jesús. Entonces, una vez estaba al lado de una señora y ella me mira y dice así, estoy haciendo este viaje para entender el sentido de mi vida. Y yo digo, hoy no dormimos. Sencillo. Una vez un chico alemán de la nada dice, pero ¿sabes que cuando el avión sube y cuando baja es muy peligroso? Porque yo estudio estas cosas y empieza a contarme cómo podría caerse, no caerse, etcétera. Y luego le miro y le digo, tienes miedo, ¿verdad? ¿Qué estudias el avión? Sí, pero bueno, y luego empezamos a hablar. Otra vez estaba sentado al lado de un señor que era muy famoso en Brasil. Yo iba a Brasil, uno que se metía en medio de los partidos de fútbol y se ponía a besar y saludar a todos los futbolistas. Era muy famoso en aquella época, los brasileños de cierta edad lo conocen. Pero como yo no seguía el fútbol, me mira y me dice, ¿tiene miedo al avión? Digo que no. ¿Le puedo coger la mano? Y digo, bueno, en fin, tampoco es que nos conozcamos así en 2 segundos. Y le miro y le digo, perdone, ¿por qué? Es que tengo pánico cuando despega. Así que pasé toda la noche hablando con él y con un señor que estaba a su lado sobre Jesús. Pero toda la noche hablando de temas profundos, de Dios, del mono, de todo. ¿Por qué? Porque estaba dispuesta y preparada para hacerlo. Este año tienes que estar disponible y tienes que prepararte para hacer la voluntad de Dios donde quiera que Él quiera que la hagas. Así que el descanso no depende de mí, no soy yo quien hace los milagros, depende de Dios. Yo solo escucho, sé cómo escucharle, sé cómo se mueve el Espíritu Santo, me pongo a disposición para hacer la voluntad de Dios. La otra cosa que se pide es la flexibilidad. Cuando haces deporte, si siempre haces lo mismo, te aburres. Por eso dicen que tienes que ser flexible y variar. Por eso algunos, cuando hacen pesas, primero trabajan los brazos, luego hacen abdominales, después las piernas o cambian de estilo si nadan. Depende del deporte que practiques y tienes que variar un poco las cosas. Aquí tiene que ver con rezar con los amigos, ir con otras personas a rezar por alguien, asistir a una conferencia, hacer otras cosas para dinamizar tu entrenamiento.
pero tienes que jugar según las reglas. Decid conmigo, tengo que jugar según las reglas. Así que sigue las indicaciones de la Biblia al ejercitarte en los dones del Espíritu Santo. 2 Timoteo 2:5 dice así: del mismo modo, cuando uno compite como atleta, no recibe la corona si no ha competido según las reglas. Decid conmigo, tengo que competir según las reglas. ¿Dónde están las reglas? En la palabra de Dios. Así que no puedo actuar según mi propio criterio, tengo que actuar según lo que Dios me enseña. Amén. Y no solo eso. Cuando entrenas en serio necesitas un entrenador, necesitas a alguien que ya haya hecho eso, que ya haya estudiado para ello, o a veces, como veis, muchos de los entrenadores de fútbol también fueron futbolistas porque no solo conocen la teoría, sino que también conocen la práctica. Por ejemplo, yo creo que es mucho mejor tener a alguien que conozca tanto la práctica como la teoría que a alguien que solo sepa la teoría. Incluso si tengo que elegir, prefiero a alguien que solo tenga experiencia práctica. ¿Sabéis por qué? Porque no solo ha estudiado cómo funciona el fútbol, sino que entenderá la presión dentro del campo, algo que quien nunca ha jugado no puede saber. Entenderá las dinámicas del vestuario. Por eso es muy importante tener a alguien que se mueva en el espíritu para poder darnos consejos sobre cómo movernos en el espíritu. Así que, además de mí, habrá muchos ministros que pasarán por aquí, por nuestros púlpitos. Por ejemplo, nosotros ya habíamos invitado, sin saber la palabra del año, habíamos invitado a principios de año a Randy Clark, que es quien enseña en la escuela de Betel, el profesor de la escuela de sanidad, que estará aquí en la conferencia del año que viene. Sin saberlo, Dios ya está organizando todo. Cindy también está organizando con Todd Witte, así que tendremos a muchas personas que se están ejercitando más que nosotros para poder crecer aún más. ¿Qué tienes que hacer tú? Participar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Participar. Tienes que estar presente en el entrenamiento. Amén. Leamos otro pasaje. Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me lanzo hacia lo que está delante. Corro hacia la meta para obtener el premio de la llamada celestial de Dios en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que él dice es, yo olvido lo que queda atrás. Decid conmigo, este año ya no cuenta lo que haya hecho, sea bueno o malo. Dios me ha usado para sanar a una persona, no cuenta, eso fue ayer. He rezado por algunas personas y todas han muerto. No cuenta, eso fue ayer. Nunca he rezado por nadie, no cuenta, eso fue ayer. ¿Sabéis que una persona puede empezar a hacer deporte incluso hoy? Ahora pienso que en las redes sociales vemos a gente de 80 años que empieza a hacer deporte y tienen unos físicos impresionantes. He visto también una publicación de alguien que decía esto, mostraba a su abuelo adorable cuando era mayor, su abuelo que hacía cosas en casa, un poco rellenito, con el sombrero, y decía así, ¿pero por qué justo en mi época tenemos que tener a todos estos mayores llenos de músculos? No, que se estaba tan bien con la barriguita. Ahora ves a esos con 80 años. Pero, ¿habéis visto a la modelo más mayor del mundo con 92 o 94 años? La miras y dices, justo en mi época tienen que aparecer estas modelos, ¿no? Con lo bonitas que eran las abuelitas que cocinaban, ¿verdad? Aún hoy son guapas. En fin, no importa, decir conmigo, no importa. No importa si es la primera vez que vas a rezar por la gente, no importa si ya has rezado y has tenido decepciones, no importa lo que haya pasado, es un tiempo nuevo. Amén. Se empieza entrenándonos de otra manera.
Así que una cosa hago, leámoslo juntos, una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me lanzo hacia lo que está delante, corro hacia la meta. Aquí obviamente le está hablando de la salvación, está hablando de correr hacia Dios, pero si lo usamos en nuestro contexto, ¿cuál es nuestra meta para este año? Crecer espiritualmente, hacer que lo sobrenatural se vuelva natural. ¿Cómo es? Decidlo. Este año crezco espiritualmente y hago que lo sobrenatural se vuelva natural en mi vida. Cuando era católica, yo tenía un padre espiritual. En el mundo católico, cuando eres serio tienes como un pastor, alguien que te acompaña, un mentor. Yo tenía este mentor, este cura español que era del Opus Dei. Había leído algunos libros que me había dado, en fin, él me guiaba. Y recuerdo que recé por este hombre en una fiesta de cumpleaños, una historia que ya os he contado. En fin, este hombre tenía que amputarse la pierna, tenía una gangrena. Una amiga mía y yo rezamos por este hombre y él se cura. Le hacen una prueba antes de la operación, también porque su pierna ya no estaba hinchada y él estaba completamente curado. Así que tenía que operarse el jueves. El miércoles estaba en ese cumpleaños con la pierna así. Rezamos por él y ya no le amputan la pierna. Fue mi primer gran milagro. Y recuerdo que voy allí, era mí. Yo le veía todas las semanas, ya era un mentorado. Voy allí a mi confesión, voy allí para decir, no te lo puedes imaginar, he estado en esta fiesta, hemos rezado por esta persona. Él no se movió, estaba así. Ausencia de manifestación. Me mira y me dice, ¿y entonces? Y digo, ¿y entonces? Eso es un milagro. Y me dice así, en la vida de un creyente eso debería ser lo cotidiano. Y yo digo, aunque, obviamente le quería decir, entonces dime cuántas piernas has rezado tú, pero no se lo dije. Ja, 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 ja. Me contuve. Quería decir, entonces hazme la lista de las piernas por las que has rezado y que se han deshinchado. Pero no se lo dije porque tenía que respetar, era mi autoridad, me callé. Pero él quería enseñarme algo. Este debe ser tu estilo de vida. ¿Dónde me encontraba? En una fiesta de cumpleaños, no en una iglesia. ¿Te encuentras? En cualquier sitio. Ahora, pero pastor, luego no pasa nada. No depende de ti. Ahí es donde entras en el descanso. Depende de Dios. Amén. Otra cosa que dijo Pablo es que trataba duramente su cuerpo. Ya hemos hablado de la disciplina que tienen los atletas y para tener un mejor rendimiento nosotros debemos hacerlo todos los días. Decid conmigo. ¿Cuándo se ora? ¿Cuándo se entrena uno espiritualmente? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cuándo que apetece y cuándo más? Cuando no te apetece también vas aunque no tengas ganas. ¡Oh, qué maravilla! Ya estáis casi entrenados. Entonces, es obvio que cuando sirves a Dios, es evidente que cuando sirves a Dios puede que también haya persecución, porque cuando empiezas a orar en tu lugar de trabajo y dices, esa persona ha sido sanada. A mí me echaron de un colegio de monjas porque yo oraba por la gente, las monjas paganas. Así que es obvio que el infierno puede levantarse contra ti, pero la otra vez leí algo que dijo Charles Spurgeon, muy bonito, que es, no es un problema cuando somos perseguidos, porque la iglesia crece, nosotros crecemos. El problema es cuando nos aplauden. El cristiano sufre mucho más, lo decía Charles Spurgeon, cuando empiezan a decirte que bueno eres, que bueno eres, que bueno eres, porque se siente como Dios. Es mucho mejor cuando somos perseguidos, porque entonces sabemos que lo hacemos por Dios incluso cuando nadie nos está viendo y eso nos hace bien, no nos hace daño.
Lo peor es cuando la gente habla demasiado bien de nosotros y nuestro ego se dispara. Así que este año tenemos que, decidió conmigo, entrenarnos para movernos y manifestar los dones del Espíritu. Hay otras cosas que hemos dicho, están solo en la primera parte. La palabra profética dice, debemos multiplicarnos en todo de manera intencionada, pero espiritualmente más que en cualquier otra cosa. Tenemos que multiplicarnos, decid conmigo, tengo que multiplicarme. Hacer discípulos es multiplicarse. Cuando Jesús dijo ir por todo el mundo y hacer discípulos, Él estaba diciendo, todo lo que os he enseñado, transmitidlo a otros. Y quiero ampliar esto. Cualquier cosa que hagas para Dios o cualquier cosa que hagas en la vida, forma a alguien. Como si fueras a morir mañana, no dejes nada sin funcionar. Como si fueras a morir mañana y prepárate para que haya una persona que haga lo que tú haces sin dejar ningún vacío. ¿Tocas la batería? Este año forma a un baterista. ¿Eres líder de alabanza? Este año forma a un líder de alabanza. ¿Te encargas de las proyecciones? Este año forma a alguien en las proyecciones. ¿Cuidas de los niños? Este año elige a alguien y entrena a esa persona para que sepa todo lo que tú sabes. Porque es un año en el que Dios quiere que nos multipliquemos en otros. Amén. El discipulado no es otra cosa que tomar todo lo que tienes y depositarlo en la vida de otras personas. Cuando moramos, deberíamos morir vacíos porque hemos dado todo lo que sabíamos a alguien. Así es como sigues viviendo en los demás de generación en generación. ¿Sabéis cómo conocían la Biblia? No la leían. Los padres se la contaban a los hijos, que se la contaban a los abuelos, que la contaban y así sucesivamente. Es decir, los abuelos se la contaban a los hijos, que se la contaban a sus hijos y así sucesivamente. De boca en boca, todo lo que sabes, las historias que conoces, la experiencia que tienes, deposítala en alguien. Así, si algún día tú no estás, todo el esfuerzo que has hecho estará en la vida de alguien que ha aprendido lo que a ti que llevó años aprender. Cuando sabes las cosas de Dios, transmítelas a otros y hazlo de forma intencionada. Decid conmigo, intencionada. No solo si surge por casualidad, vas a coger a una persona y le dirás, fulanito, yo te abajo la madera. Puede ser tu hijo, tu primo, alguien que trabaja contigo. Te voy a enseñar todo lo que sé. De forma intencionada. Yo soy el batería, te enseñaré todo lo que sé. Yo soy un empresario, te enseñaré todo lo que sé. Elige a alguien o a más de una persona y fórmales de manera intencionada. Deposita todo lo que tienes en la vida de otra persona. Al final del año tenemos que multiplicarnos al menos por 1. Amén. Lo mismo con Jesús. Este año ponte este objetivo, escríbelo entre tus metas. Yo llevaré a una persona a Cristo. No hace falta ponerse un objetivo que no puedas alcanzar. Cuando haces deporte te dicen, no te pongas de un día para otro la carga de 100, empieza poco a poco. No digas que vas a llevar a 100. Hagamos esto, esta certeza conmigo, un discípulo. ¿Estáis listos? ¿Cuántos? Un discípulo no hace falta que sean 2. Decid conmigo, llevaré a una persona a Cristo, pero no solo que venga el domingo y acepte a Jesús. Yo acompañaré a esta persona para que, al final del año, sea un verdadero discípulo de Jesús. Si hacemos esto, el año que viene toda nuestra iglesia será exactamente el doble. Empower 2025, el año de la formación y del fortalecimiento espiritual.